Bueno, ya después de la presentación de la candidatura, pues vamos a ir ya directamente al acto que queríamos celebrar hoy. Y vamos a, ya como el martes que viene, el día 14 de abril, pues es cuando se conmemora cuando se creó la República, la Segunda República Española. Pues queremos hacer, como en los últimos años, un acto en conmemoración y bueno, el explicar qué es que era la República, qué fue y si, quién sabe, ojalá que sí, que en un futuro se vuelva a llevar un sistema democrático republicano en España. Y queremos sobre todo pues, que la gente, los más antiguos, los más mayores, conoceréis cómo funciona, pues sobre todo los más jóvenes, que la República no es que gobierne los de izquierda. La República es un sistema democrático en el cual ya puede gobernar un partido de izquierdas, un partido de derechas, pero sobre todo gobernará un partido, unas ideas que el pueblo elija, mediante las urnas, mediante la democracia y que el jefe de Estado sea elegido por todos los ciudadanos, no nos sea impuesto como lo tenemos ahora en la actualidad. Por lo cual os dejo con Ana, que es profesora de Ciencias Sociales, es de Santa Cruz también, aunque ahora vive en Madrid, bueno, ha vivido siempre en Madrid, pero sus raíces están en Santa Cruz, y como todos nosotros, y va a darnos la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Izquierda Unida de Santa Cruz, por invitarme. Es lo primero, un placer para mí hablar de la República. Efectivamente, tocar a la charla, como bien se adelantado, soy historiadora de profesión y desde luego si me invitan a hablar de historia y en especial del periodo de la Segunda República Española, pues es un placer. Y si encima es en el pueblo, pues del que, como bien decís, pues bueno, soy madrileña, efectivamente, nací en Madrid, vivo en Madrid, trabajo en Madrid, pero yo creo que todos me conocéis, mi familia viene del pueblo. Y bueno, pues es parte de mis raíces. Para mí fue muy emotivo el día que hace 3 años, mirando internet, de repente en Santa Cruz de la Santa celebra la Segunda República. De verdad que quería empezar sobre todo felicitando a esta candidatura, me parece que tenéis un muy buen equipo, no os conozco a todos personalmente, pero sobre todo lo que hablaba un poco fuera, ¿no? Creo que hoy en día hacer política local, sabiendo que es muy importante y que es lo que implica el cambio, podríamos decir en palabras un poco cotidianas que es un valor. O sea, es verdad que tienes una responsabilidad fuerte, quieres un cambio y de verdad lo primero de todo es reconocer la valentía de los candidatos que se presentan, que además de una generación joven puede venir un cambio. Sin más, y si encuentro mi presentación, no lo voy a guardar en mano, porque la hago, no te preocupes. Tengo muchas. Vamos a ver. Esta, lo vemos. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Efectivamente, la Segunda República Española para mí es un ejemplo perfecto de los lemas que decíamos, unos lemas que vienen de atrás, que vienen del siglo XVIII de la Ilustración, que son la igualdad, la libertad y la fraternidad, por supuesto. Y creo que el ideario republicano es algo que realmente asume todos estos conceptos, porque efectivamente hay mucha gente cuando nos pregunta ¿qué es la República? Los propios alumnos. ¿Qué es la República? ¿Vamos a estar hablando de rey? No se trata de decir como no hay rey, estamos en una república. Creo que todos estaréis de acuerdo conmigo que la dictadura de Franco no fue una república. Creo. Una república, y según la definición de la RAE, es decir, del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que una república es aquel sistema político en el que el jefe de Estado es elegido, o bien por un parlamento, o bien por los ciudadanos, con lo cual lo primero que nos tenemos que plantear
plantear es que un sistema republicano, desde luego, reconoce el principio de soberanía nacional, es decir, de que al final el poder viene del pueblo. Yo entiendo que hoy en día esto es muy difícil porque estamos acostumbrados a decir la economía gobierna, el poder económico es el que marca la tendencia, y es verdad, desgraciadamente es verdad, pero no nos podemos olvidar que economía y política son actividades humanas y que estamos los humanos para decidir si queremos cambiar nuestro sistema económico y nuestro sistema político. Dicho esto, insisto, yo retomo que para mí ha sido el mejor ejemplo de república de los que yo conozco, obviamente. Mi especialización es en historia contemporánea española y os puedo decir que la Segunda República Española es un ejemplo a seguir, es un ejemplo muy estudiado fuera de España. Pero como bien sabéis, nuestra república tiene encima la losa de una dictadura franquista que intentó eliminar el imaginario republicano tal y como debe entenderse en realidad, y que bueno, pues lo cruzó de unos valores relacionados con la guerra civil, con un comunismo soviético dictatorial y con una serie de tendencias que hacen que hoy en día realmente sea difícil alinearse a la opción republicana, y más cuando estamos hablando de elecciones municipales, efectivamente, ¿no? Porque hay cierta tendencia a confundir conceptos. Nuestra Segunda República Española, que se proclama en 1931, y como os pongo ahí, no como cuando acaba, porque efectivamente la República Española va a subsistir no solo más allá de la guerra civil, sino que en el siglo I en México y luego desde París va a subsistir hasta los años 60, donde empiezan a envejecer por su propio peso. Fue un acontecimiento que además creo que es muy bonito recordar precisamente un día como hoy, porque es su aniversario, que sabemos que es el próximo martes, porque nuestra Segunda República Española empezó con unas elecciones municipales y además convocadas a propósito de manera municipal, porque de alguna manera el comandante de la Higuera, que es el que en ese momento ostentaba el cargo de gobierno bajo el reinado de Alfonso XIII, pensó que ante el gran crecimiento del sentimiento republicano era mejor convocar unas elecciones municipales, que siempre hacen menos daño, que unas elecciones generales, cuando realmente el poder de la restauración de Alfonso XIII empezaba a tocar a su fin. El resultado, que me hubiera encantado añadir esa foto que tenéis ahí, espero que luego me la paséis, ¿vale? En la misa de la Puesta de Santa Cruz, es realmente espectacular. Os traigo 4 fotos, algunas de ellas de la plaza de la Puerta del Sol en Madrid, por supuesto, y de Eibar, que fue el primer pueblo que proclamó la Segunda República el 13 de abril. Demuestran de alguna manera hasta qué punto el sistema republicano tenía un respaldo popular y más allá de un respaldo, una ilusión porque llegase a la República. Yo de verdad, bueno, soy joven, quizás, pero no tengo recuerdos de ningún acto político que haya tenido esta celebración tan espontánea y tan popular. Era algo que no estaba planificado. Eran unas elecciones municipales que en principio no tenían por qué traer ningún cambio importante a España. Obviamente hay unos pasos previos detrás que quiero comentar ahora. No surgió de la nada, se estaba avanzando hacia el camino de la Segunda República desde hace unos años. Pero sí que me parece muy significativo estas fotos, insisto, estas concentraciones. Es muy triste, pero quizás el único momento que puedo encontrar de manera parecida de celebración fue cuando España ganó el Mundial. Insisto, es muy triste, pero es la realidad. No sé tampoco, insisto, el respaldo que en ese momento tenía una república que llegaba a España con muchísima ilusión. Y como bien decía Iván, un sistema republicano es aquel sistema que plantea un pluralismo político, que plantea unas elecciones libres, que además, en el caso de la Segunda República Española, van a recoger por primera vez en la historia de España el sufragio universal, es decir, por primera vez las mujeres podrán ejercer su derecho al voto, y también hay que decir que es un logro de la Segunda República, pero que como podéis ver ahí, es como un ejemplo lógico porque queda muy claro, es un periodo en el que en 6 años, estoy hablando de la República en paz, voy a dejar un poquito aparte la guerra civil, tenemos distintos gobiernos y como veis ahí, pues no aparece ningún gobierno que nos pueda llamar la atención con unas ideas radicales. Cuidado, no estoy en contra de las ideas radicales, simplemente me refiero a intentar quitar ese fantasma de que la República fue un episodio anárquico, caótico, violento, que bueno, es un poquito lo que pesa hoy en día en la memoria histórica de la España construida, por así decirlo. La forma fácil de organizar el periodo republicano es hablar, como bien veis ahí, de 4 periodos, un pequeño periodo de gobierno provisional, cuando el 13 de abril de 1931 la mayoría de las candidaturas republicanas se hacen con el poder. Vamos a ver que son candidaturas republicanas tanto de izquierdas como de derechas. Alfonso XIII abandona el país, un poco aconsejado por los propios monárquicos que en ese momento estaban en España, e inmediatamente se forma un gobierno provisional.
Este gobierno provisional, ahora si queréis vuelvo al eje cronológico, es un gobierno provisional que unos meses antes, en diciembre de 1930, había firmado un pacto, el Pacto de San Sebastián, precisamente para llevar a cabo un cambio político profundo en España. Insisto, la monarquía de Alfonso XIII estaba muy tocada. Para aquellos que obviamente no lo sepáis, había sido un rey que incluso había permitido una dictadura bajo su reinado, con lo cual había sido todavía un mayor desastre de cara a la monarquía. Y entonces una serie de partidos políticos, prácticamente todos los partidos políticos que en ese momento existían en España, excepto, como bien veis ahí, los nacionalistas vascos, anarquistas, comunistas y la derecha monárquica, habían firmado un pacto para poder traer ese cambio político a España, y eso es lo que explica que efectivamente, nada más celebrarse las elecciones municipales, los pasos fueran muy rápidos, fuera tan fácil formar un gobierno provisional y convocar un proceso constituyente que enseguida permitió convocar unas elecciones libres y un verdadero cambio en la España del momento. Volvemos un poquito atrás para organizarnos un poco en este periodo. Durante esos primeros meses realmente lo que se va a hacer es eso, organizar el nuevo sistema republicano, aprobando ya unas primeras reformas que eran necesarias en España desde el siglo XIX, desde la época de la Ilustración, y que no se habían podido llevar a cabo. Y a partir de ahí entramos en un periodo legislativo donde me gustaría que distinguierais la parte de abajo, lo que vamos abajo es el cargo de jefe de Estado. Ese jefe de Estado que, como bien decía Iván, hoy en día nos tiene impuesto por mantenimiento, por sangre y además por machismo. Tengo mi corte de feminismo y quiero reivindicar una vez más que quizás dentro de que además es una monarquía, tenemos que recordar que es una monarquía sálica, de ley sálica, donde la reina pasa por los varones para ser todavía aún más retrógrada de lo que nos podríamos imaginar. Y nuestra figura de jefe de Estado, como veis, en casi todo el periodo republicano lo ocupa el señor Niceto Alcalá Zamora. Un señor que, si bien tiene unas ideas muy ilustradas y unos valores profundamente católicos. Esto lo recalco un poco porque, insisto, creo que hay que quitar de una vez por todas ese fantasma del sistema republicano ligado a sistemas de movimiento católico. En el último periodo, es verdad, a partir del Frente Popular de 1936 y entrando en la Guerra Civil, esa jefatura de Estado va a ser sustituida por Manuel Azaña, que había participado desde el momento del gobierno provisional en la Segunda República Española. Un primer gobierno, que como veis ahí se llama bienio reformista, formado por una conjunción republicano-socialista, ahora después hablamos un poquito de ella. Un segundo periodo, que esto es lo que se le olvida a mucha gente, protagonizado por la CEDA, es decir, la Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿vale? Y por último, un último periodo protagonizado por el Frente Popular, que es el que le va a estallar la guerra civil en la cara y que realmente hará que la República cambie un poco su marcha hasta ese momento. Cuando hablamos de sistemas políticos, claro, tenemos que mencionar brevemente cuáles son sus rasgos característicos. Lo que vamos a tener en España es un doble problema, unas medidas que hay que llevar a cabo y una oposición que va a venir desde todos los lados. Unas medidas que son urgentes y que hay que tratar desde la misma formación del gobierno provisional, son esas que tenéis ahí, la reforma agraria, la militar, la nacionalista y la de cultura laica. También hay que mencionar un poco la diferencia entre ser laico y ateo, que es otro de los problemas que tenemos aquí en nuestro país, y que ya desde el principio de la República no va a gustar ni a determinados sectores de la izquierda ni a determinados sectores de la derecha, y que sí que creo que hay que comentar un poquito. Os pongo un poco el panorama de las primeras elecciones constituyentes que se celebran en España. No son unas elecciones en las que votan las mujeres, en este momento se rige por una ley de sufragio universal masculino, y están pensadas para crear unas cortes constituyentes. Siempre que cambiamos un sistema político hay que elaborar una nueva constitución, y esa constitución viene al pueblo. Bueno, esto es lo de siempre, igual nos lleva a la lista, sí, yo creo que se ve, pero vamos, ya sabéis, rojo izquierda, azul derecha, ¿vale? Esto no ha cambiado al final ni no va a cambiar ahora. Y como veis, pues es un voto muy plural, muy diverso, donde podemos ver que los resultados pues, tienen cierto índice de polarización entre determinadas provincias, pero que en realidad responden al pluralismo político. Los dos partidos mayoritarios que van a formar las Cortes Constituyentes, el Partido Republicano de Lerroux, un partido de burgués, que sí que quiere traer los valores de progreso y del liberalismo político y económico a España, y el Partido Socialista Obrero Español, que bueno, pues es un partido fundado a finales del siglo XIX, que realmente, aquí lo puedo decir, que no me molesta, se había juntado al cargo de todos los sistemas políticos de España en el siglo XX. Había participado de la restauración de Alfonso XII, de Alfonso XIII, de la dictadura de Primo de Rivera y, por supuesto, forma parte de
el gobierno provisional de la Segunda República. Con esta mayoría se convocan las Cortes Constituyentes, insisto, con un debate maravilloso que se puede leer y consultar porque está grabado en los diarios de Corte Española, donde yo siempre me gusta destacar dentro de esos diarios. Hay muchas cosas que debatir y que traían muchísimos problemas, pero desde luego el más significativo, o para mí el más importante y el más bonito, la lucha por el sufragio de las mujeres, el sufragio femenino. Y ahí hay que darle todo el protagonismo a esta señora que ha muerto en el exilio en Suiza en los años 70, olvidada como tantos otros que tuvieron que marcharse de España tras la guerra civil, que es la señora Clara Campoamor, y que defendió de verdad el sufragio femenino como poca gente lo ha hecho. Hay un par de vídeos, como veis ahí, que no voy a poner porque no tengo conexión a internet y tampoco es el momento, pero sí que de Clara Campoamor se hizo una película hace unos años en televisión española que está realmente maravillosa, y si no la conocéis yo os animo a verla porque además es muy fiel y sigue mucho los diarios de Cortes y se puede ver muy bien ese espíritu republicano de debate y de nuevos valores sociales. Solamente la voy a citar para decir una cosa que dijo, y es que Clara Campoamor decía: yo no soy feminista, yo soy humanista. Si pretendéis levantar tratas una república, llamarla democrática, sin el 50% de la población española, pues realmente no considero que esto sea un nuevo proyecto republicista. Y efectivamente la mujer consiguió el derecho a voto en igualdad con el hombre a partir de los 23 años, además de toda una serie de derechos que le va a conseguir la Constitución republicana, como es el matrimonio civil, la ley de divorcio, etcétera, que también hablaré muy poco. Bien. ¿Cómo se define el Estado de la República? ¿Cómo se define la Constitución Republicana en 1931? La Constitución del 31 empieza con una frase maravillosa, que es esa que os pongo ahí, que dice que España es una república de trabajadores de todas las clases. Esto que es una república también tenemos que entender el contexto internacional que en este momento tenemos. Estamos en los años 30, es el momento del ascenso de los fascismos, está el eco de la Revolución Rusa, también es el momento del ascenso del comunismo, estamos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial y realmente es una retórica y es un discurso que es muy similar al que vivió la República de Weimar en Alemania o la Tercera República Francesa por esos mismos años. O sea, en realidad coge un cuerpo y coge unos conceptos a la hora de constituir esa constitución que es muy similar al discurso que había en ese momento en Europa dentro de las democracias. Os recuerdo que estamos en la época de entreguerras, no se ha ido el espíritu de la Primera Guerra Mundial, acabamos de pasar el crack del 29, hay una recesión económica en todo el mundo y con toda esa tensión y con toda esa inestabilidad es el momento en el que surge esta Constitución que, insisto, va a ser copiada por muchos modelos europeos en los años siguientes. Es una Constitución, por no meterle muchas leyes, que separa los tres poderes, tal y como decía la filosofía de Montesquieu, insisto, en el siglo XVIII, tampoco hay que inventar nada nuevo, ¿vale? Y que por primera vez en España, con las Cortes de Cádiz, son las únicas dos constituciones, esta Constitución de Cádiz de 1812 y esta establecía un parlamento unicameral, es decir, no había Congreso y Senado, había simplemente un parlamento. Por lo demás, una Constitución que obviamente reconoce la soberanía nacional, que obviamente reconoce el sufragio universal, pero que también tiene que afrontarse en España a un gran problema, que es el problema que en ese momento teníamos en cuanto a la separación de Iglesia y Estado. ¿Cuáles van a ser todas estas declaraciones de derechos y libertades que recoge la Constitución del 31? Bueno, os pongo algunas, por no poner bastados, por no poner todas, sobre todo, insisto, la no confesionalidad del Estado. Obviamente no se persigue a nadie que sea católico, ni se va a perseguir a nadie que no tenga la religión que quiera tener, pero por primera vez en España se separa la condición de la Iglesia de la condición estatal. Y lo más importante de esto ya no es simplemente el hecho de que no todos los españoles están obligados a ser católicos, sino que por primera vez España podía apropiarse de determinadas funciones y de determinadas propiedades que tradicionalmente habían sido de la Iglesia. Nada revolucionario, es algo que todos los países europeos habían hecho a lo largo del siglo XIX y que España tenía pendiente. Junto a ello, otros derechos muy importantes, sobre todo lo que va a afectar a la reforma territorial del Estado, lo vamos a ver. A finales del siglo XIX había empezado a surgir los primeros nacionalismos en España, un nacionalismo muy fuerte en Cataluña y un nacionalismo también muy fuerte en País Vasco. De hecho, el 14 de abril de 1931, Macià, que va a ser el primer presidente de la Generalitat, había convocado de una forma terriblemente rápida la República Catalana de la Federación Ibérica, da marcha atrás, enseguida se prometen una serie de reformas territoriales y
y es algo que nuestra Constitución del 31 también va a recoger. Va a ser una república centralista. Cuando hablamos de república tenemos que distinguir entre repúblicas centralistas y liberales. La de España es centralista, pero recoge el principio de reconocimiento de autonomía, que es lo que va a dar la posibilidad de los primeros estatutos de autonomía con el Estatuto Núria, el Estatuto Catalán en 1932. Con toda esta situación, insisto, muy importante también, no quiero dejármelo, el matrimonio civil, muy importante introducirlo en España, no solamente porque permita el divorcio, sino porque vuelve a ser introducir la vida social e íntima de las personas en la esfera de lo público estatal, no de lo público religioso, y también es un gran cambio. Y muy bonito el artículo, que a mí me gusta especialmente, el último que os pongo ahí, en el cual España renuncia a la guerra como medio de política exterior. Realmente un artículo que creo que solamente reconoce, no tengo todas las constituciones europeas en la cabeza, pero que creo que sí que es verdad que es original de la Constitución de 1931. Insisto, haciéndose un poco eco de esa España de entreguerras. Bien, en este primer bienio reformista, insisto, lo que tenemos que hacer es acometer unas reformas que en realidad vienen desde el siglo XIX. La primera de ellas, la reforma militar. Los que os gusta un poco la historia de España sabréis que la historia militar, la historia del siglo XIX español, es la historia del golpismo. Cada cambio político se hacía mediante un golpe de Estado, mediante un pronunciamiento militar. Y una de las cosas que quiere evitar la República es que el ejército siga siendo el que tiene la voz constante en la política española. Como bien sabéis, desde luego esto a la República no le va a salir bien. Va a ser bastante difícil evitar los golpes de Estado, y al final será lo que acabe con ella. Y uno de los problemas que tenía España, doy un dato que no sé si viene ahí, pero que es interesante, que tenéis que entender que en este momento en España había un oficial por cada 3 soldados. Para los que entendáis un poquito de ejército, pues es una descompensación absoluta y lo único que hace es crear una macrocefalia que da lugar al golpismo. Pese a ello, insisto, la República va a convivir desde el primer momento con golpes de Estado. Tenéis el golpe de Estado del general Sanjurjo, que va a protagonizar también el 18 de julio del 36, pero que ya en el 32 intentó un primer golpe de Estado contra el gobierno republicano, que se dio mal y que terminó exiliado en Portugal. Se intenta reducir el número de personal militar y sobre todo se obliga por primera vez a que el ejército jure la Constitución española. Tampoco me parece nada fuera de lo normal. Muy importante, insisto, otra vez la reforma religiosa, no quiero insistir mucho más allá de ello, pero sí que es verdad que supone una auténtica ruptura con el Vaticano. España obliga a todo el clero español a que jure la Constitución, exactamente igual que cualquier ciudadano de España. Los únicos en negarse van a ser los jesuitas, van a ser expulsados de España, como ya lo fueron expulsados de muchos sitios de Europa, y en realidad la gran reforma que viene de cara a la Iglesia es la introducción del Estado laico y, por supuesto, la supresión de la educación católica. El modelo educacional que se plantea en la República es un modelo educacional público y laico. Esto ya desde el primer momento, pues como os imaginaréis, levanta la ira de determinados sectores católicos, no de todos, no podemos olvidar el apoyo del clero vasco durante la Guerra Civil al mando republicano, pero sí que es verdad que ya desde los primeros minutos de la República tenemos pues, declaraciones, por ejemplo, del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, diciendo que la República pues, es un medio para destruir España, convertirla en un país sin valores, etc. Todo este discurso al que estamos un poco acostumbrados a aplicar a la República. Todas las imágenes que os pongo son imágenes que vienen de la época. Por supuesto, estas viñetas vienen de La Traca, que es una revista satírica que salía por aquellos años en la España republicana. Importante, sobre todo, y lo que va a despertar el tercero de los terratenientes, fue la reforma agraria. Claro, hoy en día me parece que en España, no sé si llega, igual me equivoqué, pero me parece que es un 7% de la población española lo que se dedica a la agricultura. En estos momentos, en la República, tenemos que entender que el 50% de la población española se empleaba directamente en la República, por lo cual es una reforma realmente necesaria. Insisto, vuelve a ser una reforma de raíces ilustradas que la mayoría de los países europeos han hecho en el siglo XIX y que sin duda va a despertar, digamos, la oposición sobre todo de los grupos terratenientes y de los propietarios agrícolas del país durante la República. Realmente lo que la Constitución republicana reconocía era el derecho a expropiación con indemnización, porque no es lo mismo, no se te
trataba de robar sus tierras a nadie, era una cuestión de expropiar aquellas tierras, sobre todo aquellas tierras que no estuviesen cultivadas. Tenemos que entender que en un país donde todavía existían las crisis de hambre, donde la gente podía morir por una mala cosecha de hambre, y esto es una realidad, había tierras en España que no estaban puestas en cultivo. Y esas van a ser las primeras sobre las que va a actuar la Segunda República. Es decir, expropiar todas aquellas tierras que normalmente decimos están en manos públicas para, mediante el poder municipal, mediante el poder local, distribuir por el pueblo, no sacar a desamortización mediante subasta pública, como se había hecho en el 19, sino de alguna manera repartir y poder establecer una agricultura moderna en el país. Insisto, esta idea viene ya de Pablo de Olavide, ministro de Carlos III en el siglo XVIII, la idea de que hay que hacer una reforma agraria que cambie la propiedad de la tierra. Es un rescate más de las ideas ilustradas del siglo XVIII, ¿vale? No es tampoco ninguna revolución. Pero efectivamente esto va a sentar muy mal a los propietarios y desde el año 31 mismo se van a empezar a hacer boicot contra este tipo de medidas. Además, se regula el trabajo en el campo, se va a establecer la jornada de 8 horas, que realmente era algo que era completamente necesario, y toda una serie de valores relacionados, insisto, con la política agraria que era tan importante en esos momentos en nuestro país. Para ello se crea el IRA, dirigido por Marcelino Domingo, y realmente el problema de la reforma agraria, como os pongo ahí, es que es una reforma agraria que peca para unos y para otros. Para los propietarios es demasiado agresiva y para los campesinos sin tierra, para los jornaleros es demasiado lenta y demasiado parcial. Y eso va a hacer que de alguna manera aquellos campesinos alineados al Partido Comunista, al Partido Anarquista, se radicalicen y a la vez los grandes propietarios también se radicalicen y empiecen a oponerse de alguna manera muy fuerte a la República. A nivel económico se pueden empezar a estudiar la fuga de capitales de las grandes fortunas españolas desde el mismo año 31. La reforma territorial, que ya he comentado antes, pero vamos, la idea es la misma, una república centralista pero que recoja el principio de autonomía, el principio de autogobierno dentro de determinados territorios con características internas. Va a empezar con el Estatuto de Cataluña, y ahí tenéis a Macià, el primer presidente de la Generalitat, con la aprobación del Estatuto Estella en 1932. El Estatuto de País Vasco va a ser frenado en las Cortes durante el gobierno de la CEDA en el 33 y finalmente se va a aprobar en el 36, y el resto de los estatutos no se van a aprobar porque entramos en guerra civil, porque realmente no hay una tradición autonómica de determinados territorios españoles, que igual es uno de los grandes debates actuales, ¿no?, que hacemos con nuestro Estado de las Autonomías, y que ya la República encuentra como un gran problema en sus años. Bien. Toda esta reforma laboral, todos estos cambios, realmente lo que crearon fue una sensación de inestabilidad laboral en España. Insisto, una inestabilidad que es muy similar a la que corren en estos momentos todos los países europeos. Estamos en plena depresión económica. Pero sí que es verdad que es muy significativo, os pongo ahí, creo que se ve bien, el gráfico del número de huelgas convocadas en 10 años, os pongo ahí desde el 28 hasta 1936, y efectivamente el pico de huelgas que tenemos a partir del año 30 es muy importante. Esto también no es casual. La República reconoce la libertad de asociación, la libertad de sindicatos, la libertad de huelga, con lo cual es lógico que el número de huelgas crezca extraordinariamente respecto al periodo anterior, que había sido la dictadura de Primo de Rivera. Es algo completamente dentro de lo normal. Insisto, la reforma laboral también establece la jornada de 8 horas. Por primera vez se regula el trabajo infantil en España y establece una promoción de seguros sociales que, bueno, pues son antesala a lo que conocemos como la seguridad social, que realmente da una cobertura al mundo, por así decirlo. Importantísima, especialmente para mí, que tengo vocación de docente, la reforma educativa. En España, en los años 30, también dentro de unas cifras que se aproximan a algunos países europeos, pero no tanto a otros, desde luego muy separadas de las cifras francesas. En España teníamos el problema de que a principios del siglo XX todavía teníamos una media de un 75% de tasa de analfabetización en nuestro país. Es decir, que el 75% de la población española no sabía leer ni escribir. Todavía más sube esa tasa si nos vamos a determinadas zonas, o si la ponemos, por ejemplo, solamente del lado de género de las mujeres, podemos subir a un 85% de tasa de analfabetismo. Con la idea del progreso, el progreso capitalista, por así decirlo, está claro que todo país se plantea que si quiere evolucionar, lo primero que tiene que tener es una sociedad formada, una sociedad preparada.
Y bajo este principio, la República Española y la Constitución del 31 reconocen por primera vez la educación primaria obligatoria y gratuita para todos los españoles. Y para este proyecto, bueno, pues se va a hacer algo que ya no está ahí, que se quiere ahora ampliar el presupuesto de educación en un 50%, ¿vale? Y prever la construcción de muchísimas nuevas escuelas, que no sé ahora mismo exactamente cuáles son las cifras, me parece que son 10.000 nuevas escuelas las que se van a construir a lo largo de la República. Y bueno, pues tenéis ahí también una comparativa de años donde veis que pues no hay ningún dato cuantitativo que se pueda corresponder con el esfuerzo republicano que hacemos en educación en España en estos momentos. Pero no solamente en lo referido a la educación formal, a mí me gusta mucho traer el recuerdo de las misiones pedagógicas. No se trataba solamente de formar, sino de acercar la cultura a todo el mundo. Estos son los años dorados, por eso estos años en España se conocen como la España de la Plata, como conocemos la España de la de Oro, ¿no? Es el momento de un gran auge cultural y el gobierno republicano, un poco apoyado en la institución libre de enseñanza, se inventan algo muy bonito que se llaman las misiones pedagógicas, que yo no sé si aquí la gente más mayor se puede acordar de ellas, donde grupos de voluntarios se acercaban a los pueblos con reproducciones del Prado, con obras de teatro, entre ellos os destaco La Barraca, el grupo de teatro universitario de Federico García Lorca, pero donde realmente hubo un proyecto cultural realmente importante y que sí que es verdad que mejoró mucho la calidad de la educación en España. Lo que pasa es que, claro, es inmediatamente seguido por esa fuga de cerebros de los años 30, no la actual, ese exilio de muchísima gente preparada en ciencias, en letras. Son años en los que el Ateneo de Madrid invita a gente como Marie Curie, hay charlas científicas, hay charlas filosóficas y realmente una gran actividad cultural, sobre todo en Madrid. Pero todo tiene su cara B, y la cara B es aquí la oposición, y efectivamente os pongo ahí con los grupos que se empiezan a formar desde 1931. Tenemos en medio Falange Española, en ese momento todavía no es de las FONS, Renovación Española, y por supuesto Gil Robles formando la Confederación de la CEDA, la Confederación General de Defensas Españolas, y la UME, aquellos militares que desde 1931 formaron la Unión Militar Española para empezar a protagonizar esos golpes de Estado que finalmente derribarían la República en el año 39. Todo esto, insisto, arranca del mismo año 31 en función de las reformas que se iban organizando, pero también tiene que ver con su contexto europeo. El partido político planteado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador anterior, es un partido muy inspirado en el partido fascista de Mussolini. Insisto, estamos dentro de esa dinámica europea, no somos un país aparte, no tenemos una frontera que nos separe del resto del mundo. Es una tendencia de los años 30 en política. Pero también tenemos un problema de oposición a la República desde aquellos sindicatos, sobre todo la CNT y la FAI, pero también algunos sindicatos de corte comunista que desde el primer momento consideran que la República es demasiado burguesa, demasiado capitalista, con unas reformas muy lentas y que intentan pasar a una revolución siguiendo el ejemplo de la Unión Soviética, que en ese momento estaba muy reciente, si lo pensáis de alguna manera. Hoy conocemos la Unión Soviética desde hoy, pero en ese momento era un pueblo, el pueblo ruso, que había llegado al poder, que había tomado las armas y que había cambiado drásticamente la situación de un país zarista. Entonces también hay que entender que es un ejemplo a seguir. ¿Cómo acaba este primer bienio reformista? Pues precisamente con una sublevación. No funcionó la de general Sanjurjo, no funcionó el pronunciamiento militar, pero sí funcionó, y de qué manera, una revolución protagonizada en Casas Viejas, en Cádiz, de corte sobre todo anarquista. El anarquismo tiene un peso muy fuerte en Andalucía durante estos años, que llevó a tomar el pueblo, que hubo que disolver mediante la Guardia Civil después de 10 días en los que los revolucionarios de Casas Viejas habían hecho con el pueblo, y que realmente hacen que el primer gobierno constituido, el primer gobierno de Lerroux, caiga diciendo que a la Zamora haga mentir al presidente del gobierno, a Manuel Azaña, y a partir de ahí se convoquen unas nuevas elecciones donde ahora sí por primera vez van a participar las mujeres. Y que además van a ser culpables las mujeres durante muchos años de que la derecha hubiera llegado al poder en este tiempo. Esto está más que desmontado, yo lo digo porque efectivamente se dijo. Aquí el único problema que pasó fue que la derecha se presentó en unas elecciones unidas, habían confederado, habían unido todas sus fuerzas, mientras que la izquierda se presentaba, suele ser habitual, un poquito separada, ¿vale? Vale, con lo cual,
Fijaros también un poco, me gusta mucho ese cartel, porque casi toda la cartelería es verdad que viene de la parte republicana, pero fijaros cómo la derecha también protagonizó una propaganda electoral muy fuerte en la que de alguna manera nos decía que votar a la izquierda pues era muy diferente. Insisto, pongo muchas imágenes de la derecha porque quiero desvincular ese fantasma de la república asociado simplemente a un ideal exclusivo de determinados partidos políticos, que en España solamente lo defiendan determinados partidos políticos es otra cosa, pero la república es un sistema pluralista político y por lo tanto, pues ahí lo tenéis, una victoria de nuevo del Partido Republicano de Belarus, pero que en esta ocasión en lugar de hacer coalición con el PSOE, hace coalición con la CEDA de Interés, con la derecha unida que se presenta a las elecciones. Ahí tenéis el nuevo mapa, pues como veis, sí, una victoria bastante apabullante de las derechas, para que vamos a decir otra cosa. Insisto, no fue culpa de las mujeres, porque a alguien se le ocurre todavía meterse esto en la cabeza. Esto es exclusivamente una organización electoral y en que entramos en un nuevo periodo, un periodo que se va a extender desde noviembre del 33 hasta febrero del 36, que es un periodo de contrarreformas. ¿Qué va a hacer la CEDA durante estos 2 años en el poder? Pues la CEDA durante estos 2 años en el poder va a paralizar todas las reformas del bienio anterior. Resultado: Revolución de Octubre de 1934. En este caso, una revolución protagonizada desde la izquierda, que ante el principio iba a ser una revolución propuesta a nivel nacional, iba a tener una participación secundada por sindicatos, por nacionalistas, por sindicatos anarquistas, partidos comunistas, etcétera, etcétera. Finalmente fue tristemente conocida por la Revolución de Asturias, donde realmente tuvo que aparecer la Legión Africanista, liderada por Franco, por supuesto, para poder arrestar una revolución que había empezado con ciertos procesos de sociabilidad de la propiedad. Es decir, sí que estaban intentando poner en marcha una revolución de corte comunista anarquista, donde se nacionalizaban, en este caso, las minas asturianas, donde los trabajadores de las minas fueran realmente quienes los organizaran. Un episodio funesto, insisto, son 1.500 muertos, se dice pronto, la guerra civil no llega de golpe, la guerra civil se estaba anunciando poquito a poco y la radicalización del país estaba comenzando a seguir sus pasos. También importante en Cataluña, esta es una imagen que dio la vuelta al mundo, porque bueno, pues cuando el gobierno conservador paraliza completamente la reforma agraria, devuelve determinadas propiedades que ya se habían expropiado, el Estatuto catalán dice que él ha recogido su propia forma de autogobierno y que con su forma de autogobierno él sigue adelante con la reforma agraria. Esto supone un conflicto político entre comunidades que al final termina con la suspensión del Estatuto catalán y los principales líderes del gobierno catalán encarcelados, sin más, metidos en la cárcel, sin mayor cambio. En toda esta situación, el gobierno conservador, que hasta ese momento había estado formado exclusivamente por miembros del Partido Republicano de Belarus, es decir, no tenía la CEDA estaba de apoyo en el Congreso para aprobar los decretos, pero en realidad no habían formado gobierno, empiezan a plantearse la idea de meter a 3 ministros de la CEDA, lo cual es interpretado por la derecha, desde luego, como un intento de viraje de la derecha hacia un discurso un poco fascista. Insisto, estamos en la Europa del ascenso de los fascismos. Esto a un escándalo relacionado al Partido Radical, del Escaperlo, que es un caso de corrupción de fuego, tampoco viene a cuento, un caso de corrupción política, hace que de nuevo el jefe de Estado, Vicente Alcalá Zamora, suspenda el gobierno y vuelva a convocar elecciones nacionales para febrero de 1936, donde, como veis, las mujeres siguen votando y el mapa ha cambiado un poquito. ¿Vale? ¿Qué es lo que vemos? Y con esto ya sí que quiero terminar, no me gusta ser muy pesada, no hablo de historia. Fijaros, hay mucha gente que dice que la guerra civil se veía venir. Bueno, se veía venir, pero teniendo en cuenta que en estas elecciones participó el 75% de la población española, yo creo que siempre que votamos es porque confiamos en la vía política, en la vía pacífica, no en la guerra. Lo que sí que demuestran estas elecciones de alguna manera es que en ese momento España estaba muy polarizada. Fijaros, el centro ni existe, por así decirlo. Prácticamente todos los votos son o bien a partidos de izquierda o bien a partidos de derecha. ¿Por qué de repente tiene este éxito la izquierda? Se ha unido. Ha aprendido de la derecha, que a veces
algo que puede enseñar, poco, pero algo, ha aprendido y realmente lo que ha hecho es crear una coalición que se llama el Frente Popular y que es exactamente la misma que crea Francia en estos últimos años y que reúne a todos los partidos políticos de centro republicanos y de izquierdas, esta vez sí incluidos los partidos comunistas, no todavía los anarquistas, pero sí los partidos comunistas y también el POM, aquellos partidos comunistas desvinculados. Como veis, existe una España muy polarizada, pero una España que, en mi opinión, confiaba en el sistema político. Esa ya desde mi opinión y la de determinados historiadores que yo sigo. Y que desde 1936 va a intentar de nuevo poner en marcha todas las reformas del primer milenio. Con lo cual, pues lo veis ahí, restablecimiento del Estatuto Catalán, obviamente era algo que había que hacer, amnistía con los 30.000 detenidos de la Revolución de Asturias, que se dice pronto, 30.000 es una cantidad importante, y además la reactivación de las reformas del primer milenio, que además van a ser más rápidas. Sí que es verdad que en este momento la reforma agraria con una velocidad terrible, se dice aquello de ocupamos las tierras primero y legalizamos después, y se intenta dar una mayor velocidad a todas aquellas reformas que los políticos, insisto, políticos, incluido el centro de la Zamora, el propio presidente de la República del Corte Católico, pensaba que tenían que llegar a España de una vez por todas. Problema de todo esto, la población está polarizada, empieza lo que llama la primavera trágica del 36, unos grandes meses donde determinados sindicatos de extrema derecha y de extrema izquierda inician lo que conocemos como la era del pistolerismo, una era en la que prácticamente todas las calles y todas las noches había problemas en las principales ciudades, donde grupos armados se enfrentaban unos a otros y que van a traernos directamente el golpe de Estado del 18 de julio. Os pongo ahí los dos asesinatos que se dice que motivaron el golpe de Estado. En realidad el golpe de Estado estaba planificado desde hacía meses. Lo que sí hicieron fue, de alguna manera, adelantar la cosa. El primer asesinado fue el teniente Castilla, que era el teniente de la Guardia Civil, pero republicano, profundamente convencido del sistema republicano, que fue asesinado por las milicias de Falange Española, de la Falange de Primo de Rivera, y por otro lado el asesinato de José Carlos Otelo, líder de la derecha, que además de la derecha, no solamente una derecha, sino una derecha más proclive a la restauración de la monarquía o por lo menos al fin de la república, y que son consecutivos uno del otro, es una respuesta que las propias milicias urbanas reclaman como suyas y que de alguna manera conducen al estallido final del 18 de julio del golpe de Estado en 1936, que fue un fracaso y no lo podemos olvidar. Franco no planeaba una guerra, ni Mola, ni Sanjurjo. Franco planeaba un pronunciamiento, un golpe militar, España comulgaría con ese cambio y todo sería algo rápido. Pero como veis ahí, os pongo otra vez en el mapa, ahora no tenemos el rojo, pero el azul sigue siendo derechas, no triunfó en toda España, ni muchísimo menos. Y fruto de ese fracaso del golpe militar, de ese fracaso que no pudo ser, pues efectivamente la guerra civil entra, la República entra en su momento más difícil, que va a ser la guerra civil, y que finalmente, pues como bien sabéis, va a cerrar nuestro episodio republicano en España. Yo lo dejo ahí con el lema que ojalá hubiera sido cierto, aunque no lo fue. Y sobre todo que puso fin, insisto, no al periodo de la Segunda República, sino lo que más peligroso creo, puso fin al sistema republicano en nuestro país. Creo que hay que quitarnos el miedo a la República, creo que tenemos que desvincular a la República de episodios relacionados con otros momentos, creo que hay que apostar por la Tercera República y en este sentido, bueno, pues este es un poco mi reclamo. Enseñaros un ejemplo de algo que para mí es motivo de orgullo, un episodio muy bonito de la historia de España y que acabó muy triste y que ojalá podamos volver a escribir entre todos y que desde luego vosotros tenéis el protagonismo porque a día de hoy sois el partido que lo reclamáis, no hay más. Los demás que se sumen a la cola. Y eso es todo.
Como veis, existe una España muy polarizada, pero una España que, en mi opinión, confiaba en el sistema político. Esa ya desde mi opinión y la de determinados historiadores que yo sigo. Y que desde 1936 va a intentar de nuevo poner en marcha todas las reformas del primer bienio. Con lo cual, pues lo veis ahí, restablecimiento del Estatuto Catalán, obviamente era algo que había que hacer, amnistía con los 30.000 detenidos de la Revolución de Asturias, que se dice pronto, 30.000 es una cantidad importante, y además la realización de las reformas del primer bienio, que además van a ser más rápidas. Así que es verdad que en este momento la reforma agraria con una velocidad terrible, se dice aquello de ocupamos las tierras primero, legalizamos después, y se intenta dar una mayor velocidad a todas aquellas reformas que los políticos, insisto, políticos, incluido en el centro de la Zamora, el propio presidente de la República del Corte Católico, pensaba que tenían que llegar a España de una vez por todas. Problema de todo esto, la población está polarizada, empieza lo que llama la primavera trágica del 36, unos grandes meses donde determinados sindicatos de extrema derecha y de extrema izquierda inician lo que conocemos como la era del pistolerismo, una era en la que prácticamente todas las calles y todas las noches había problemas en las principales ciudades, donde grupos armados se enfrentaban unos a otros y que van a traernos directamente el golpe de Estado del 18 de julio. Os pongo ahí los dos asesinatos que se dice que motivaron el golpe de Estado. En realidad el golpe de Estado estaba planificado desde hacía meses. Lo que sí hicieron fue, de alguna manera, adelantar la cosa. El primer asesinado fue el teniente Castilla, que era el teniente de la Guardia Civil, pero republicano, profundamente convencido del sistema republicano, que fue asesinado por las milicias de Falange Española, de la Falange de Primo de Rivera, y por otro lado el asesinato de José Carlos Sotelo, líder de la derecha, que además de la derecha, no solamente una derecha, sino una derecha más proclive a la restauración de la monarquía o por lo menos al fin de la República, y que son consecutivos uno de otro. Es una respuesta que las propias milicias urbanas reclaman como suyas y que de alguna manera conducen al estallido final del 18 de julio del golpe de Estado en 1936, que fue un fracaso y no lo podemos olvidar. Franco no planeaba una guerra, ni Mola, ni Sanjurjo. Franco planeaba un pronunciamiento, un golpe militar, España comulgaría con ese cambio y todo sería algo rápido. Pero como veis ahí, os pongo otra vez en el mapa, ahora no tenemos el rojo, pero el azul sigue siendo derechas, no triunfó en toda España, ni muchísimo menos. Y fruto de ese fracaso del golpe militar, de ese fracaso que no pudo ser, pues efectivamente la guerra civil entra, la República entra en su momento más difícil, que va a ser la guerra civil, y que finalmente, pues como bien sabéis, va a cerrar nuestro episodio republicano en España. Yo lo dejo ahí con el lema que ojalá hubiera sido cierto, aunque no lo fue. Y sobre todo que puso fin, insisto, no al periodo de la Segunda República, sino lo que más peligroso veo, puso fin al sistema republicano en nuestro país. Creo que hay que quitarnos el miedo a la República, creo que tenemos que desvincular a la República de episodios relacionados con otros momentos, creo que hay que apostar por la Tercera República y en este sentido, bueno, pues este es un poco mi reclamo. Enseñaros un ejemplo de algo que para mí es motivo de orgullo, un episodio muy bonito de la historia de España y que acabó muy triste y que ojalá podamos volver a escribir entre todos y que desde luego vosotros tendréis el protagonismo porque a día de hoy sois el partido que lo reclamáis, no hay más. Los demás que se sumen a la cola.